Muy bien, vamos a continuar con los temas dentro de las patologías propias del embarazo de riesgo. Ahora vamos a ver otra de las patologías como tal, ¿listo? Y dentro de estas patologías se encuentra una de las patologías que padecen las mujeres, y no solo las mujeres, ¿no?, sino también los varones, es el hipotiroidismo, ¿ya? Estas pacientes que tienen hipotiroidismo o alteraciones en la tiroides, pues como tal, también se pueden gestar y también se pueden embarazar. Pero es distinto cuando se produce un hipotiroidismo subclínico o se desarrolla un hipotiroidismo durante la gestación. Esto sí va a producir complicaciones en el recién nacido. ¿Qué complicaciones creen que puede presentar que nos pueda llamar la atención dentro del hipotiroidismo? Que una mamá geste tenga hipotiroidismo, por lo tanto, ¿qué complicación puede que tenga este bebé? ¿Por qué el interés de nosotros de estudiar hipotiroidismo o de ver el hipotiroidismo? ¿Nada? ¿Ninguna otra idea? ¿No han escuchado o no han visto a los niños cuando tienen déficit de atención, no captan atención, o sea, las profesoras se quejan porque no pueden aprender bien, les llaman a las mamás a las reuniones, su niño está retrasado, no atiende, no aprende? El coeficiente intelectual es menor en todos aquellos niños que han tenido de mamás que han gestado y han desarrollado hipotiroidismo durante la gestación. Entonces el coeficiente intelectual disminuye. Hay niños que tienen retraso mental, retraso en el desarrollo psicomotor por el hecho de que han desarrollado el hipotiroidismo durante la gestación. Ok, bueno, el yodo va a ser el elemento principal o el más importante que pertenece pues, prácticamente a la familia de los halógenos, se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, aunque habitualmente en concentraciones bajas. Su nombre deriva del griego iodes, por el color violeta que presentan sus vapores. Forma las hormonas tiroideas. Su deficiencia va a conducir a una hipotiroxinemia. La presencia de bocio es el signo más frecuente y más evidente, característicamente presente en aquellas pacientes que tienen el hipotiroidismo manifestado como tal. Entonces, las pacientes generalmente desarrollan este crecimiento por la hipoproducción. Entonces, la glándula hace que se hipertrofie tratando de desarrollar o compensar más esta hipoproducción, por eso se produce el crecimiento de la glándula, produciendo lo que se conoce comúnmente como bocio. El yodo en el periodo prenatal y la primera infancia es imprescindible, principalmente ¿para qué? Para el sistema nervioso central. La deficiencia de tiroxina puede producir un daño cerebral irreversible, y esto en la etapa gestacional. En las primeras semanas de gestación, principalmente en el primer trimestre como tal, el bebé no produce yodo, su glándula de la tiroides recién se empieza a producir, pero esto se genera incluso al final de la gestación y posterior a la gestación. Por lo tanto, estas hormonas van a depender exclusivamente de la mamá. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar al bebé es exclusivo de la mamá. La deficiencia de yodo es la principal causa o la principal causa de retraso mental en el mundo. Entonces, aquellas mamás, por eso las campañas de sal yodada, ¿han escuchado? Siempre venden la sal yodada, sal yodada. Entonces, es principalmente para evitar este retraso mental, y esto es a nivel mundial. Un metaanálisis que se realizó de 19 trabajos realizados en áreas de moderada a grave deficiencia de yodo
Se encontró niños con una disfunción o disminución media del coeficiente intelectual de 13.5 puntos respecto a la población general. Por lo tanto, su deficiencia es bien marcada. Entonces, el retraso mental que desarrollan estos niños, que no se los ve en el momento, no vamos a poder identificar en el momento si estos niñitos o estos bebés están desarrollando retraso. ¿Cuándo lo vamos a identificar? Cuando entran a la escuela, empiecen a ir al colegio, tengan déficit de atención, retraso en poder retardar o asimilar los conocimientos. Entonces, en este momento es cuando se va a poder identificar las consecuencias de la deficiencia de yodo como tal. La glándula tiroides, la conocen, pues prácticamente libera las hormonas propias, que es la T3 y T4, principalmente producidas por dos hormonas, ¿no? O en realidad una, que es la hormona liberadora de tirotropina y la hormona estimulante. El origen. La superficie de la Tierra es pobre en yodo, en contraste con los océanos, donde se ve que prácticamente estos lugares de océano donde existen mayores poblaciones con mayor consumo de yodo como tal. En Bolivia, al encontrarse con prácticamente una zona, por la zona geográfica que tenemos, que está inclinada en montañas, no tenemos acceso pues prácticamente a mares donde existe mayor consumo de yodo, es por eso que se ha visto una de las zonas con más deficiencia en la producción de yodo. Las plantas, los animales que se nutren de este yodo, pues prácticamente va a ser los de origen marino, ¿no? Entonces, pescado, camarones, son los que más favorecen de forma natural el poder consumir yodo naturalmente. La principal reserva de yodo se encuentra en los océanos, con un contenido en el agua marina de 50 a 60 picogramos litro. Entonces, nosotros, lamentablemente, por nuestra zona geográfica, no tenemos un acceso directo. Es por eso que se han hecho las campañas mundiales a que se pueda vender la sal yodada como tal. No es porque el gobierno quiera, no es porque una empresa quiera ganar más, sino es para evitar esta deficiencia. En las zonas rurales, si ustedes van a poder ver cuando hagan su campo en zonas rurales, van a poder evidenciar que incluso la sal que venden no es exclusivamente yodada, ¿ya? Entonces, incluso tienen que tener la sal yodada, lo que es el registro sanitario como tal, porque sal yodada la van a encontrar como si fuera yodada y no tiene el registro sanitario propio. Y esto ya produce consecuencias. ¿Consecuencias para qué? Para los niños y para los futuros profesionales. Es por eso que en las zonas rurales existe tanta déficit de atención, de niños escolares que tienen retraso en el desarrollo, retraso para poder captar, y muchos de ellos tienen deficiencia incluso para poder salir bachilleres o profesionales, ¿no? Y es prácticamente por la propia alimentación que van a ir recibiendo de forma continua. Desde las mamás son las que no se alimentan bien. ¿Cuáles son los alimentos que van a contener yodo? En los productos marinos, pescado, crustáceos, moluscos, alimentos, en algunos alimentos opcionalmente se encuentra en la leche y en la sal, pero en la sal ya va a ser la que va a ser producida, ¿no? La que ya va a contener lo que es la sal yodada como tal. La yodación de la sal ha demostrado el mejor sistema para conseguir una adecuada yodación en la población. Todo el mundo consume sal, ¿no? Entonces toda la población consume sal. Incluso en pacientes hipertensos que no se demostró en la actualidad el consumo de sal, aunque es menor, se sigue consumiendo. Pero en las mamás existe una cantidad específica de yodo que se debe administrar, es decir, y este yodo se lo va a administrar en forma de alimento, principalmente en la sal. 250 picogramos es lo que se debe administrar a la mamá, que debe consumir, pues prácticamente para que no tenga deficiencia de yodo como tal. Las hormonas que producen, que se liberan a nivel de la tiroides, va a ser principalmente T3, T4. La T4 es el principal reservorio de yodo en nuestro organismo. Esta va a ser una hormona que tiene una vida media de 8 días. Se encuentra aumentada en el neonato con un pico máximo a los 3 días y luego esto disminuye y se mantiene sus valores superiores a los de un adulto normal. Es por eso que nace el bebecito y que le hace la prueba del talón. ¿Listo? Le pinchan el taloncito y eso ¿para qué será? Para terminar la hormona TSH.
Exacto, para ver los valores hormonales del bebé, porque si bien la mamá no se ha podido captar o no se ha podido identificar si ha tenido deficiencia de yodo, en el recién nacido lo vamos a poder evidenciar, y es por eso que se le hace al bebecito pasadas las 24 horas. ¿Han visto? No nace y ratito le hace, entonces tiene que pasar las 24 horas para que posteriormente a eso le hagan la prueba del talón. Y la prueba del talón es para poder evidenciar justamente la deficiencia de esto, ¿ya? Esto, esta campaña a nivel nacional, incluso a nivel mundial, la prueba del talón que se realiza al recién nacido. Pero la captación de T3, T4 libre, principalmente TSH y T4 libre, que son las hormonas fundamentales para poder detectar si la mamá está desarrollando un hipotiroidismo, no se lo ha considerado hasta la actualidad, o bueno, hasta hace unos años anteriores, que se entre dentro del plan de laboratorios propios del control prenatal, como el Chagas. ¿Han visto el High Chagas? De ley se tiene que solicitar. Entonces, estas mamás en la actualidad o hace unos años todavía no se solicitaba de forma continua, de forma permanente sus controles prenatales, que se debería realizar la T4 libre y la TSH principalmente para poder detectar. En la actualidad sí, ya se lo solicita, pero aún no se encuentra dentro del propio protocolo establecido como tal, como el High Chagas, como la toxoplasmosis, el TORCH, la glicemia, pero no significa que no le debamos solicitar a la mamá. ¿Y en qué edad gestacional creen que se pueda solicitar? Nosotros vamos a poder evidenciar si este bebecito no está produciendo. Hormonas tiroideas y embarazos, aunque no les parezca, también me parece medio aburrido, ¿ya? Pero no es que no sea que no lo tengan que conocer, o que prácticamente lo mismo, quienes quieran hacer medicina interna, no me acuerdo si ustedes me han dicho que quieren hacer medicina interna, pues dentro de las patologías propias, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades inflamatorias, enfermedades inmunológicas, enfermedades cardiovasculares, no significa que estas pacientes nunca se van a embarazar. Igual que en la diabetes gestacional o la diabetes, hay pacientes que desencadenan el hipotiroidismo durante la gestación. ¿Listo? Y hay pacientes que ya tienen su hipotiroidismo y este hipotiroidismo se tiene que conservar o controlar los valores prácticamente. Tratar de conservar sus valores dentro de la normalidad para que este producto no sea afectado. La T3, prácticamente otra de las hormonas, solo el 20% proviene de la tiroides, ¿no? El 80% se va a metabolizar de la alfa-iodación o la 5-alfa-iodación de la T4 en los tejidos periféricos y un 45% se convierte en T3 libre, con baja afinidad con el receptor nuclear. Su presencia en cada tejido es diferente, por ejemplo, en el cerebro se desioniza en un 80%. Y la hormona activa es la hormona activa según su afinidad por el receptor nuclear es de 10 a 20 veces mayor que la T4. ¿Quién se va a absorber entonces principalmente? Es la T4 en comparación con la T3. Es por eso que medimos los valores de la T4 libre y la TSH, la hormona liberadora de tirotropina. ¿Por qué? Porque la hormona de gestación, la beta-HCG, va a tener un efecto directo sobre la TSH y sus valores se van a encontrar disminuidos. Por lo tanto, es que se vamos a poder identificar en estas pacientes en una etapa gestacional que van a estar desarrollando o desencadenando un hipotiroidismo subclínico como tal. La síntesis de la regulación tiroidea. El eje tiroideo responde a estímulos externos. La regulación positiva por liberación y síntesis de la TSH, que es la hormona liberadora de tirotropina, está mediado por el factor liberador de la hormona liberadora de tirotropina. Entonces esto va a tener un feedback, ¿verdad? Entonces se liberan las hormonas y hace que desencadene el estímulo para que se pueda liberar la T3 y la T4 como tal. La T3 libre y la T4 libre es la que va a estar circulando. El efecto metabólico se puede evaluar de forma independiente las variaciones de la globulina fijadora de tiroxina, que es un indicador de la función tiroidea en los tejidos periféricos. Por lo tanto, esta hormona también la podemos valorar. ¿En quiénes tenemos que medir?
la T4 libre y la T3 libre, principalmente la T4 libre en las mujeres embarazadas, ¿listo? No solicitamos igual que la T3, T4, porque la T3 y la T4, estas se van a encontrar en el sistema, pero no va a ser una medición fidedigna. ¿Qué es lo que debemos solicitar? La T4 libre en la paciente en gestación para que nosotros podamos identificar si esta paciente va a desarrollar un hipotiroidismo como tal, ¿listo? Por eso en su control prenatal, T4 libre y TSH en realidad. No tienen que solicitar todos sus valores, piden T3, T4, T4 libre, T3 libre, TSH, globulina fijadora de tiroxina, todo su perfil tiroideo. Está bien que soliciten estos laboratorios en las pacientes o en aquellas pacientes que ya tienen su patología de hipotiroidismo establecida antes de su gestación, porque ahí sí vamos a poder ver estos niveles. Pero durante la gestación, gracias a la hormona del embarazo, es que estas hormonas se van a ver alteradas, específicamente la T4 libre y la TSH, es decir, la hormona liberadora de tirotropina. También en quienes vamos a solicitar la T3 libre y la T4 libre en la hiperalbuminemia familiar y el paciente con que deben estar bajo medicación con estrógenos y andrógenos. Esto principalmente en aquellas pacientes con menopausia, en las que también se van a ver alteradas las hormonas de la tiroides, o en aquellas pacientes que tengan irregularidad del ciclo menstrual. ¿Qué significa esto? Que aquellas pacientes que tienen o que desarrollan ovario poliquístico y de repente tienen alteraciones en su ciclo menstrual, oligomenorrea o asociados a hipermenorreas posteriores, sus menstruaciones no son continuas, no son regulares, se hace hacer su ecografía y vemos sus ovarios normales, no tienen quistes en los ovarios y tienen la sintomatología propia de irregularidad menstrual. Tienen alteración a nivel de la tiroides, es por eso que se solicita en todas aquellas pacientes adolescentes, muy aparte de solicitar la ecografía para evidenciar si tienen no quistes en los ovarios y su perfil hormonal, solicitamos pruebas de función tiroidea, justamente porque estas hormonas, cuando se encuentran alteradas en la adolescencia, sin que te produzca el bocio como tal, te puede producir esta irregularidad menstrual. Por lo tanto, en el embarazo, en la gestación, ¿qué es lo que debemos solicitar? Ambas, la T4 libre y la TSH, la hormona liberadora de tirotropina. No es necesario y no nos va a servir, y es mandarle o realizar un gasto innecesario pedirle la T3 a las pacientes o la T4 solamente. ¿Listo? Lo que debemos solicitar es la T3, la T4 libre y la TSH, la hormona liberadora de tirotropina, mejor dicho, la hormona estimulante de tirotropina y la T4 libre. ¿Cuál va a ser la ingesta diaria recomendada? Se ha establecido tablas a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. La UNICEF también está incluido en esto, principalmente porque la UNICEF ve áreas de población con deficiencia de alimentación, ¿verdad? Entonces, todas aquellas zonas donde se ven niños que no tienen buena alimentación, desnutridos, que tienen problemas sociales, entonces ahí está incluido UNICEF. Dentro de esto se ha podido establecer que la ingesta diaria en picogramos, repito, en niños de 0 a 59 meses, pues prácticamente va a ser 90 picogramos que debe ingerir necesariamente. En escolares de 6 a 12 años, 120. En hombres y mujeres mayor de 12 años, 150. En mujeres embarazadas, a un inicio se creía que debían ingerir 200, actualmente es 250. ¿Listo? Y madres que amamantan es así, se sigue manteniendo que la ingesta diaria debe ser de 200 picogramos. Esto, la ingesta recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. El Congreso de Latinoamérica o la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la FLASO ha indicado en su último congreso que la ingesta diaria en las mamás que están en gestación es de 250 gramos. El hipotiroidismo, que prácticamente se va a dividir en lo que es el hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario, es la patología de la glándula tiroides que puede estar producida de forma autoinmune. Se puede producir este hipotiroidismo en pacientes con radiación que tienen tratamientos de ablación o que han recibido quimioterapia, postquirúrgico o
efectos biosintéticos de hormonas tiroideas que van a estar inducidas por drogas, como yoduro, litio, tiroideo y otros fármacos. Y el secundario se va a producir una alteración a nivel central en el eje hipotálamo hipoficiario como tal, que esta patología tiroidea que se va a presentar van a ser por alteraciones a este nivel, en el eje hipotálamo hipoficiario. Y también por drogas como el ácido triiodo tiroacético. Entonces también se van a ser producidas o va a estar producidas por alteraciones externas, por consumos externos, ya sea de drogas o el más común que vemos es el autoinmune, ¿verdad? El subclínico se denomina hipotiroidismo subclínico cuando la TSH, la hormona liberadora o la hormona estimulante de tirotropina, se encuentra elevada con hormonas periféricas normales. ¿Listo? Es decir, la TSH es la que se va a encontrar elevada, pero la T3 y la T4 se van a encontrar normales. Este hipotiroidismo subclínico es el que más se va a encontrar o es el que más vamos a poder evidenciar en las pacientes en gestación como tal. Se debe buscar en aquellas pacientes que tienen dislipidemia, que se ha descrito que producen alteraciones de la íntima a nivel vascular, produciendo que se eleve la TSH en pacientes propias que tienen alteraciones de dislipidemia como tal. En la función gonadal, el 40% de las mujeres hipotiroideas presentan trastornos menstruales. Es por esto que en aquellas pacientes adolescentes o que creemos que están desarrollando un ovario poliquístico, debemos hacer la investigación o el tamizaje de las hormonas tiroideas como tal, para poder hacer el diagnóstico diferencial y no estemos tratando un pseudo ovario poliquístico, sino se trata de una paciente que tenga alteraciones a nivel de las hormonas tiroideas. Va a producir y puede producir lo que es irregularidad menstrual, ausencia de menstruación. Como es hipotiroidismo, que va a desencadenar también la paciente. ¿Cuál es la sintomatología clásica del hipotiroidismo? Aumento de peso, ¿qué más tiene? Caída de cabello, sueño, astenia, dinamia, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? Piel, resequedad de la piel, ¿ya? Entonces también va a presentar, entonces por este incremento de peso, irregularidad menstrual. ¿Cuál es la sintomatología del ovario poliquístico? Hirsutismo, obesidad, irregularidad menstrual, ¿verdad? Entonces el hipotiroidismo también va a desencadenar obesidad y irregularidad menstrual. Por lo tanto, y muchos adolescentes empiezan con el propio ciclo del acné y más incrementan los estrógenos, van a tener acné. ¿Y qué es lo primero que van a consultar? Ni siquiera por la irregularidad menstrual, van a dermatología a consultar por su acné, ¿verdad? Y en dermatología es que solicita, hazte valorar por ginecología para ver si no tienes ovario poliquístico. Y puede que la causa y el origen no sea el ovario poliquístico, sino sea la alteración a nivel de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque en la mujer se va a ver afectado el 40% de estas hormonas, va a producir trastornos menstruales irregulares. Entonces, el incremento de la irregularidad menstrual que se presenta por alteraciones tiroideas es elevado, un 40%, es decir, de 100 pacientes que tengan alteraciones en las hormonas tiroideas, 40% va a sufrir alteración menstrual. Disminución en la pulsatividad de las hormonas, de la hormona luteinizante y la hormona liberadora de la hormona luteinizante, es decir, que va a producir una anovulación como tal. Esta disminución va a hacer que se produzca un estímulo mismo produciendo la anovulación, que significa ciclos sin ovulación, por lo tanto ciclos menstruales irregulares. A nivel periférico se produce disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales con estrógenos totales disminuidos y un aumento de los estrógenos libres, por lo tanto más factores para que se produzca esta irregularidad menstrual, produciendo que alteraciones en los ciclos menstruales, pacientes con el gonorrea en un 40%, amenorrea en un 10-15% y un 30% restante con hipermenorreo, esto debido a que a la hiperplasia del endometrio. Esta parte les voy a explicar un poco, pero lo vamos a ver principalmente en los que son trastornos del endometrio como tal.
Cuando se produce a nivel del tejido del endometrio, pues prácticamente las hormonas que va a hacer que se desarrolle la menstruación como tal van a estar influenciadas principalmente por el estrógeno. ¿Está? Entonces, el tejido del endometrio, el uterino del endometrio, todos los meses se prepara para una gestación, ¿verdad? Entonces se está desarrollándose el tejido endometrial para que se produzca la gestación. Si no hay gestación, este tejido del endometrio se degenera y es lo que conocemos como la menstruación como tal. Es decir, que todos los meses el útero de la mujer está preparado para gestar. Pero cuando existen alteraciones de la hormona de la tiroides, principalmente producidas por el hipotiroidismo, ¿qué es lo que va a producir? Ciclos de anovulación. Va a haber alteraciones en la liberación de la hormona luteinizante y de su hormona liberadora de la hormona luteinizante. Por lo tanto, este estrógeno, ¿qué va a hacer? No va a tener el ciclo propio de la ovulación normal, pero el tejido del endometrio va a estar preparado para poder gestar, es decir, el endometrio va a crecer para recibir una gestación, va a estar en su fase pues prácticamente proliferativa como tal. Como el trastorno del hipotiroidismo va a producir estos ciclos de anovulación, por lo tanto, las menstruaciones se van a tornar irregulares produciendo oligomenorrea. ¿Qué significa eso? Sus menstruaciones más cortitas, ¿no? Menor cantidad de menstruación. Amenorrea, que significa ausencia de menstruación. Hay una clasificación específica de la amenorrea que lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa con este tejido endometrial? Porque dirán, si produce amenorrea, ¿por qué un 30% de estas pacientes va a producir una hipermenorrea? Porque el tejido del endometrio, como todos los meses, va a estar creciendo como un pastito que va a crecer para recibir esta gestación. Como no hubo el ciclo de ovulación como tal, está un ciclo de anovulación, este tejido del endometrio no se degeneró, es decir, no se produjo la menstruación como tal por efecto hormonal. Simplemente hubo un escaso estímulo y es por eso que la paciente sangró un poquito, pero no se degeneró todo el tejido del endometrio, ¿entienden? Por lo tanto, en el próximo mes, ¿qué va a hacer? Este tejido no se va a desvanecer, simplemente que en el próximo ciclo menstrual va a incrementar nuevamente otra capa de tejido endometrial esperando una nueva gestación. Pero como todavía esta paciente no está siendo tratada con el hipotiroidismo como tal, este tejido del endometrio, que debería estar en 8 a 12 milímetros como máximo en etapa menstrual o proliferativa como tal, se incrementa a más de 16-20. Y cuando el tejido endometrial se incrementa, ¿qué se llama esto cuando el tejido endometrio está gruesito? Hiperplasia endometrial. ¿Listo? Y esta hiperplasia endometrial va a hacer que estos pacientes sangren hasta que no se retire el tejido del endometrio propiamente de la cavidad uterina. Es por eso que produce, por este efecto, va a producir la hipermenorrea debida principalmente a esta hiperplasia del endometrio producido por efectos y alteraciones a nivel del ciclo menstrual, todo producido ¿por qué? Por la alteración a nivel de la tiroides. Lo que significa, si nos corregimos sus hormonas tiroideas, esta paciente va a seguir presentando periodos de oligomenorrea, amenorrea y desencadenan posteriormente en una hiperplasia endometrial. ¿No? Ahora, en el embarazo, la enfermedad tiroidea, fisiológicamente, de esta hormona, que es la globulina fijadora de tiroxina y el clarans de los ioduros renales, hacen que la hormona del embarazo, es decir, la propia hormona del embarazo, hace que baje la hormona estimulante de tirotropina y aumente la T4 libre. Por esta razón, un 18% de las embarazadas presentan un hipotiroidismo subclínico. ¿Listo? La T3 y la T4 como tal van a estar normales. La TSH va a bajar por efecto de la propia hormona del embarazo, la hormona liberadora de la hormona estimulante de tirotropina se va a encontrar en niveles bajos. ¿Y qué va a hacer la hormona liberadora o la T4 libre? Esta se va a encontrar elevada. Es por eso que para favorecer al feto, la T4 en una etapa en que la tiroides no la sintetiza, empieza a producirse mayor incremento.
El cerebro es tan inteligente que como ve la TSH baja, ¿qué hace el cerebro? Hace que estimule y que se produzca mayor producción porque está creyendo que no tiene el suficiente estímulo para captar este hormona. Es por eso que la T4 libre se va a encontrar incrementada. Es importante evaluar, por lo tanto, las pacientes en el primer trimestre de la gestación, que nosotros debemos solicitar lo que son las hormonas tiroideas como tal. ¿Y cuáles específicamente? La T4 libre y la TSH. Son las hormonas que debemos solicitar para poder evidenciar si esta paciente está haciendo o no un hipotiroidismo subclínico. Además, que en el primer trimestre de la gestación, el bebecito, el fetito, no va a desarrollar, no va a tener función propia de sus hormonas tiroideas propias del producto, propias del bebé. ¿No? ¿Qué es lo que puede producir en pacientes que tienen hipertiroidismo como tal? En aquellas pacientes en que se está produciendo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, es más frecuente que presenten abortos repetitivos de un 8 o 25%. Que nos desarrollen preeclampsia o partos prematuros, es decir, trabajos de partos pretérminos, de un 14 a un 46%, que desencadenen o desarrollen malformaciones fetales mínimas, pero pueden desarrollar en un 6%, principalmente recién nacidos, bajo peso para nacer, o hipertiroidismo prácticamente en los recién nacidos en un 10% de los casos. Y en el hipotiroidismo como tal, el riesgo de la población es que desarrollen hipotiroidismo autoinmune, es decir, que estos bebecitos tengan posteriormente hipotiroidismo autoinmune. ¿Qué es el hipotiroidismo en el embarazo? Que es el más importante en relación al hipertiroidismo. Se presenta en la población general o en aquellas pacientes en gestación de un 0,5 a un 2,5%. Por este índice bajo, es que no se hacían las campañas de medición de la TSH y la T4 libre como tal en los controles prenatales. Pero en la actualidad ya se ha incrementado para que nosotros podamos detectar si esta paciente está desarrollando este hipotiroidismo subclínico. También se va a desarrollar a partos prematuros, ruptura de membrana y principalmente la complicación más importante es el neurodesarrollo fetal en el recién nacido, que se va a poder evidenciar en años posteriores. Aquí está, la necesidad de ingesta de yodo en el embarazo. En la actualidad, ya no se recomienda que solo se haga un consumo de 100, de 150, que 150 es el consumo diario normal de la población general. En las mamás, en la actualidad, la ingesta diaria de una mujer embarazada no debe ser menor a los 250 picogramos. Esto es lo que significa que su consumo debe llegar a los 250, no menor a este, ya está establecido como tal. En la gestación temprana, la dependencia de las hormonas tiroideas maternas hasta después del primer trimestre va a estar dependiente exclusivamente de la mamá. Las hormonas tiroideas sí le va a pasar al bebé, pero no todas las hormonas tiroideas. El tiroides fetal no funciona, es decir, que su tiroides, aunque el desarrollo empieza intrauterino de la tiroides, estas hormonas no van a funcionar hasta el penúltimo trimestre de gestación y la vida extrauterina. En este periodo, toda situación de carencia puede ejercer lo que son los efectos indeseables, principalmente del desarrollo neurológico de los recién nacidos. Variaciones en el sexo. Se ha visto que varios estudios han podido realizar y han podido determinar quienes se ven más afectadas por la deficiencia de yodo son las mujeres en relación 10 a 1 a los varones. ¿Listo? Entonces la captación o esta deficiencia de yodo en el retraso que produce posteriormente en la etapa de la niñez se ve más incrementado en las mujeres, en el sexo femenino respecto a los varones. ¿Cuál es la frecuencia? Hayamos dicho que en los embarazos de 0.5 a 2.5 va a desarrollar lo que es el hipotiroidismo durante el embarazo. El hipotiroidismo subclínico tiene una prevalencia de 2 a 5% en las mujeres como tal, el subclínico. Entre el 5 y el 9% de las pacientes desarrollará una enfermedad tiroidea postparto, es decir, después de su parto cesárea, puede desarrollar estas pacientes permanecer
constantemente con su hipotiroidismo una vez que desencadenó o desarrolló el hipotiroidismo subclínico en la gestación, persista su hipotiroidismo como tal después del parto la cesárea. Desempeñan un rol crucial en el desarrollo del sistema nervioso central del feto debido a la imposibilidad de la tiroides fetal de secretar las iodotironinas antes de las 10 semanas de gestación. Hoy en día se acepta que aún la hipotiroxinemia materna discreta en edades gestacionales tempranas puede llegar a comprometer el desarrollo psiconeurológico fetal como tal. El hipotiroidismo clínico ha sido asociado con complicaciones fetales como partos pretérinos, bajo peso al nacer, desprendimiento de la placenta, hipertensión y muerte fetal. Si bien el hipotiroidismo subclínico te produce complicaciones, el hipotiroidismo marcado, que es la clínica del hipotiroidismo como tal, también va a estar asociado a estas complicaciones, principalmente partos pretérminos, y una de las complicaciones que se ha podido evidenciar es el desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Listo? Esto no se ha podido establecer un factor directo hasta la actualidad, sino que tras estudios de poder realizar se ha podido evidenciar que esas pacientes no tenían preeclampsia, no habían sufrido un trastorno de traumatismo para que se desprenda la placenta. Entonces se tuvo que investigar por qué estas pacientes hacían desprendimiento de placenta y no se tenía una causa establecida. Y dentro de esos estudios se ha podido evidenciar que estas pacientes presentaban hipotiroidismo, es decir, alteraciones a nivel de la tiroides, ya desarrollando desde un hipotiroidismo subclínico, desde las primeras etapas de gestación, que se ha podido manifestar como hipotiroidismo clínico y han desencadenado el desprendimiento prematuro de placenta. Es decir, hasta ahora no ha podido evidenciarse si las hormonas tiroideas van a ejercer un efecto directo a nivel de la placenta, porque no todas las hormonas son las que atraviesan la placenta. Pero sí, en estas pacientes con hipotiroidismo se ha visto que existe una alta incidencia de desprendimiento prematuro de placenta. No es como la preeclampsia, ¿no? En la preeclampsia sabemos que se va a producir el vasoespasmo, se va a producir el desprendimiento, porque prácticamente ha existido un incremento de la presión y después un descenso brusco de la presión. Pero en el hipotiroidismo no hay una relación directa. La fisiología tiroidea materna y fetal son totalmente diferentes. Ambos sistemas interactúan a través de la placenta y del líquido amniótico, lo cual permite la transferencia de yodo y de hormonas tiroideas de la madre al bebé. El pasaje transplacentario de la tiroxina, la T4, particularmente durante el primer trimestre del embarazo, adquiere una gran importancia para el desarrollo neurológico fetal y el adecuado coeficiente intelectual en niños, especialmente en las áreas deficientes de yodo. Es por eso que la T4 va a pasar al bebecito y es la que se va a encontrar, pero la T4 libre es la que va a circular en la mamá y esta es la que nosotros vamos a poder medir. Normalmente la glándula tiroidea capta yodo en contragradiente a través de la bomba de yodo. Dentro de la sala tiroidea el yodo se organifica por acción de la tiroperoxidasa y los residuos de tirosilo de tiroglobulina, que es la proteína específica del tejido tiroideo, está presente en el coloide y son yodados. Se forman la monoyodotironina, la diyodotironina, que se agrupan para formar la T3 y la T4 propiamente, los cuales son almacenados en el tejido glandular del coloide y son liberadas en la circulación de las hormonas tiroideas. Todos estos pasos son estimulados por la hormona estimulante de la tiroides. Las hormonas T3 y T4 se secretan en forma libre y se transportan en el plasma unidos a proteínas. ¿Cuál es la proteína que se van a unir? Es la globulina fijadora de tiroxina, que hace que éstas se encuentren en la circulación general, la T3 y la T4. Es la principal proteína transportadora de la tiroides, teniendo mayor afinidad por la T4 en relación a la T3. Las hormonas tiroideas van a ejercer un feedback negativo sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de la hormona estimulante. La hipófisis, o en la hipófisis, el tejido con mayor número de receptores por hormonas tiroideas, va a captar o va a tener mayor predisposición por la T4 en comparación con la T3. Y la hormona estimulante de la tiroides se considera como el parámetro más sensible y confiable para la función tiroidea. La hormona estimulante es inhibida por neurotransmisores como la dopamina
y estimulada por la hormona liberadora de tirotropina, principalmente a nivel del hipotálamo. ¿Cuál es el órgano blanco? El órgano blanco, las hormonas libres van a atravesar la membrana del órgano blanco y se unen principalmente a receptores nucleares y regulan la expresión de diferentes genes. Ejercen su acción piromimética estimulando o inhibiendo la síntesis proteica. Los aspectos maternos más importantes, principalmente de esta función de las hormonas tiroideas, es que durante el embarazo la producción de estrógenos aumenta progresivamente, elevando la síntesis de la globulina fijadora de tiroxina, es decir, que se va a añadir más o va a fijar más la T4 en comparación con la T3 y aproximadamente al doble o al triple con respecto a los niveles previos del embarazo. Este ascenso alcanza una meseta hacia las 20 semanas de gestación y provoca un cambio en los niveles referenciales de T3 y T4 totalmente, y estos aproximadamente 1.5 veces con respecto a los niveles normales de unas mujeres que no están embarazadas. Por lo tanto, estos niveles hormonales se van a ver incrementados, produciendo lo que conocemos como el hipotiroidismo subclínico. Además, se debe considerar la actividad estimulante que ejerce sobre la tiroides la gonadotropina tiroidica humana, que tiene una homologación estructural con la TSH. ¿Qué es lo que va a producir esta hormona, la gonadotropina tiroidica humana? Como se le eleva durante el embarazo, va a estimular que esta hormona, la TSH, entre en valores bajos. Por lo tanto, va a haber mayor estímulo en que se produzca o que se capte más afinidad por la globulina fijadora de tiroxina, que capta la T3 y la T4, va a captar más la T4, por lo tanto se va a encontrar en la circulación mayor cantidad de T4 libre. Por este motivo, para evaluar la función tiroidea durante el embarazo, se sugiere medir la T4 libre, cuya determinación no va a estar influenciada por la globulina fijadora de tiroxina. ¿Por qué? Porque la globulina fijadora de tiroxina va a agarrar la T4, por lo tanto en la circulación se va a encontrar la T4 libre, lo cual alcanza un límite superior normal durante el primer trimestre del embarazo y llega a valores subnormales durante el tercer trimestre. Estos cambios también se van a asociar a una disminución sérica de la TSH, que es principalmente estimulada o producida esta disminución por la gonadotropina tiroidica humana, que es la hormona específica de la gestación. En aproximadamente el 20% de los embarazos normales, esta estimulación que se va a producir a nivel de la hormona tiroides no va a producir los niveles bajos subclínicos para que desencadenen estas pacientes un hipotiroidismo como tal. Es por eso que no todas las pacientes van a desarrollar el hipotiroidismo, sino en aquellas pacientes en que los niveles de estimulación de la hormona gonadotropina tiroidica humana va a superar y va a hacer que descienda drásticamente la TSH, teniendo un valor inferior a lo normal dentro de considerado en la gestación. Alrededor de las 10 a 12 semanas es que vamos a ver este pico máximo. Es por eso que entre las semanas 10 y 12 es que nosotros debemos solicitar principalmente las hormonas tiroideas para poder establecer si en estas semanas de gestación la mamá está desarrollando o no el hipotiroidismo subclínico en las 10 a 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque la hormona de la tiroides del embarazo como tal, del bebecito, del producto, se va a empezar a desarrollar entre la 8ª y 9ª semana de gestación. Es decir, la tiroides del bebé, del feto, se va a empezar a desarrollar estas semanas. Pero no significa que empiecen a producir, sino que estas van a estar influenciadas por las hormonas tiroideas propias de la mamá. En estas semanas de gestación, que es cuando se produce el pico máximo de la hormona gonadotropina tiroidica humana en la gestación, han visto, ¿no? Durante el proceso de gestación se produce el incremento, pues prácticamente drástico de la hormona gonadotropina tiroidica humana, que va ascendiendo, ¿verdad? Entonces se produce la gestación, la gonadotropina tiroidica humana se empieza a incrementar. Y se empieza a incrementar y tiene un pico máximo. ¿Cuál es este pico máximo que se presenta? ¿En qué edad gestacional? La hormona del embarazo. No es que todo el tiempo se va a incrementar. La hormona del embarazo empieza, se produce lo que es la fecundación y se empieza a elevar. Es la hormona gonadotropina tiroidica humana.
Esta se empieza a elevar en las primeras semanas de gestación y tiene un pico máximo. El pico máximo que tiene es alrededor de las 9, 10, 11 y 12 semanas de gestación. Alcanza su pico máximo hasta las 12 semanas de gestación. Y posteriormente tiene una meseta continua, no es que se va a ir desarrollando mayor cantidad de esta hormona. Sabemos que la hormona gonadotrofina coriónica humana se va duplicando cada 48 horas, ¿verdad? Entonces, cada 48, si yo le tomo una medición ahora a la paciente que está en gestación, dentro de 48 horas se va a duplicar su medición de la beta-HCG cuantitativa, y esa la voy a poder identificar a través de la cuantificación de esta hormona, porque la hormona cualitativa, la que nos sabe positivo y negativo, no nos va a dar numeración, no nos va a dar un valor numérico. Solo la hormona cuantitativa es la que nos va a dar un valor numérico. Como esta hormona se ha incrementado entre las 10-12 semanas de gestación, está en el pico máximo, la hormona del embarazo, la beta-HCG. Como esta hormona está en su pico máximo en estas semanas de gestación, es por eso que las mamás tienen mayor incremento de ¿qué es? Náuseas, vómitos. A las 8 semanas empieza las náuseas, los vómitos, intolerancia a la alimentación producida por el ascenso de esta hormona. ¿Listo? Ni bien se diagnostica o se detecta el embarazo a las mamás, las primeras semanas, 4, 5, 6 semanas, 7 semanas, van a ver a las pacientes generalmente tranquilas y muchas ni se han dado cuenta porque recién está transcurriendo pues prácticamente el mes de las semanas de gestación. Pero ya entrando a las 8 semanas, 9, 10, 11, 12 es el pico máximo. Se presentan más pacientes con hiperemesis gravídica producida por la hormona del embarazo. Tienen más náuseas, más vómitos, emesis, hiperemesis que llega a internación justamente por este ascenso de la hormona. Y posteriormente a este ascenso, entre las 12 semanas, ya se empieza a producir la meseta, es decir, se elevó la hormona y se permanece continuo. Y las mamás ya toleran esta hormona del embarazo y por eso que se pierde. A las 16 semanas, 20 semanas no es normal y ya no se considera hiperemesis gravídica en esas semanas de gestación. ¿Por qué? Porque esta hormona ya se encuentra en meseta. La causa de las náuseas y los vómitos puede que se deban a otra índole y no prácticamente al producto de la hormona. Pero bien, si dentro de este periodo, como la hormona estimulante de la tiroides es la que nosotros debemos detectar o identificar y la T4 libre, y la hormona del embarazo afecta a la hormona estimulante de la tiroides en su pico máximo que se debe encontrar, ¿qué va a hacer con la hormona de la tiroides, con la hormona estimulante de la tiroides? Esta va a descender, ¿listo? En el pico máximo que se va a encontrar la hormona gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, si desciende, el cerebro es inteligente y dice, necesito captar más T4. Va a captar mayor cantidad de T4, pero la T4 libre es la que se va a encontrar en la circulación. Por lo tanto, al realizar el estudio de laboratorio, yo voy a ver una TSH baja y una T4 libre incrementada en este pico máximo entre las 10 y 12 semanas de gestación, que yo voy a poder identificar si esta paciente me está desarrollando o no un hipotiroidismo subclínico. Si yo le solicito antes, en las primeras semanas de gestación, el efecto de la hormona del embarazo, que es la gonadotrofina coriónica humana, no se va a encontrar en el pico máximo, sino se va a encontrar entre las 10 y 12 semanas de gestación. Por lo tanto, si yo le solicito a las 6 semanas, 7 semanas de gestación, puede que sus niveles de la hormona estimulante de la tiroides no se encuentren en niveles bajos, porque el pico máximo no se va a encontrar de la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Me dejo entender? ¿Entienden, verdad? ¿Quién no entendí? Pues entonces. Ok. Bueno, si yo solicito posteriormente estas semanas de gestación para poder identificar si me está desarrollando o no un hipotiroidismo subclínico, la paciente con la hormona del embarazo ya se va a encontrar en meseta permanente.
¿listo? Por lo tanto, tampoco va a ser fidedigno mi laboratorio que yo voy a solicitar para que pueda evidenciar si me está desencadenando o no el hipotiroidismo subclínico como tal. La T4 y la T3 se van a encontrar normales, eso significa el hipotiroidismo subclínico. Pero sí la TSH se va a encontrar disminuida y la T4 libre del embarazo se va a encontrar incrementada. En el primer trimestre del embarazo se observa una disminución de la TSH y un modesto aumento de la T4 libre. A partir de entonces y durante el segundo y tercer trimestre se ha observado una disminución de la T4 libre aproximadamente un 20% por debajo de la media normal. Esta disminución se intensifica cuando el estado nutricional de la madre respecto al yodo está restringido o es deficiente. Un estudio que han realizado estos colegas, Lin Okul, en un estudio sugiere que el diagnóstico y tratamiento precoces del hipotiroidismo pueden evitar los efectos a largo plazo de los niveles bajos de hormonas tiroideas sobre el sistema psicomotor y auditivo a nivel de los neonatos. Por lo tanto, nuestro consumo, si estas pacientes están en gestación en las primeras semanas y el consumo, la demanda de yodo se incrementa. Si todos los días deberíamos consumir 150 o consumir normalmente 150 picogramos de yodo al día, durante la gestación nuestro consumo se debe incrementar, produciendo un incremento de 250 picogramos al día. Pero si seguimos consumiendo en déficit y más la fisiopatología normal de la gestación que hace que esta hormona estimulante disminuya asociado a la disminución de la ingesta de yodo, va a hacer que nuestras mamás no puedan captar este yodo, por lo tanto más factor de riesgo de que nos desencadene este hipotiroidismo subclínico, que evidentemente no va a ser manifestado en la mamá, no va a tener la sintomatología característica del hipotiroidismo, y los bebés posteriormente ya van a tener su retraso mental, alteraciones en el desarrollo psicomotor y también en algunas situaciones alteraciones auditivas en el neonato. ¿Cuál es la clasificación? Se clasifica principalmente en hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Esto dependiendo del nivel donde se va a encontrar la alteración. El hipotiroidismo es una condición caracterizada por la producción insuficiente de iodotironinas por parte de la glándula tiroides. Cuando se va a encontrar a nivel de la glándula tiroides, lo vamos a denominar como hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario puede clasificarse en 4 estadios: los 2 primeros clínicos, el tercero leve moderado y el cuarto se lo va a considerar como el hipotiroidismo florido, que se caracteriza históricamente por la enfermedad por disminución del estímulo hipofisial. Si ya va a afectar a nivel del hipófisis, lo vamos a denominar como hipotiroidismo secundario. Si afecta a nivel en el eje hipotálamo hipofisiario, es decir, el hipófisis y el hipotálamo, ya se va a clasificar como el hipotiroidismo terciario. ¿Cuáles son las etiologías propias del hipotiroidismo? Desde las autoinmunes, las producidas por alteraciones por radiación de yodo, quimioterapia, farmacológicos, postcirugía, por deficiencias de la ingesta de yodo. Principalmente por esta deficiencia de la ingesta de yodo es que las mamás van a desencadenar este hipotiroidismo durante la gestación. Los aspectos fetales. La síntesis entre las 10 y 12 semanas de gestación aproximadamente, esto por el incremento de la beta-HCG, pero no significa que va a pasar porque el bebecito entre las 10 y 12 semanas de gestación va a tener su propia síntesis. No, el bebé todavía no está produciendo hormonas tiroideas, es por eso que depende de la mamá. Esta glándula es muy sensible a las variaciones del aporte de yodo y carece de los mecanismos autorreguladores de la tiroides adulta que permitirán modificar el transporte del mismo. Durante el segundo trimestre del embarazo se incrementan los niveles fetales de T4 debido a una mayor secreción tiroidea y a la aparición plasmática de la globulina fijadora de tiroxina. La maduración hipotalámica y el desarrollo del sistema nervioso portal o del sistema portal hipotálamo hipofisial fetal comienza en la 8ª y 9ª semana de gestación. Significa que entre la 8ª y 9ª de gestación recién se va a empezar a madurar y producir la hormona tiroidea como tal en el bebé.
pero no va a sintetizar todavía para que el bebé tenga su propia sintetización a nivel interno, sino va a seguir dependiendo de la mamá. Si bien la síntesis de la hormona liberadora y estimulante ya es evidente en esta etapa, el mecanismo del feedback negativo de la T4 sobre la TSH recién se iniciará en la última mitad de gestación y los 2 meses posteriores extrauterinos, lo que significa que su producción y síntesis propia del bebecito no se va a producir en el primer trimestre. ¿Listo? Y en este primer trimestre, que depende del estímulo de la mamá, de la ingesta de la mamá, es que nos va a desarrollar este hipotiroidismo. Pero su sistema nervioso ya va a empezar a funcionar, es decir, ya va a empezar a desarrollarse para la función de la hormona tiroidea entre la 8ª y 9ª semana de gestación. El rol de la placenta en la regulación tiroidea materno-fetal. Antes del comienzo de la función tiroidea fetal, hay una transferencia de hormonas tiroideas de la madre al bebé, produciendo un crecimiento fetal precoz. La placenta es impermeable a la TSH, lo que significa que la TSH no va a pasar a nivel placental. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? La hormona liberadora de pirotropina. Esta sí atraviesa la placenta. El yodo sí atraviesa la placenta, siendo la glándula tiroides fetal susceptible a la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas inducidas por el yodo. Como esta hormona no pasa y se encuentra baja, ¿quién es la que pasa? La hormona liberadora de pirotropina, la que va a hacer que libere mayores cantidades de hormonas tiroideas, la que estimula que libere mayores cantidades de hormonas tiroideas. Pero la TSH no. Esta TSH se va a encontrar a nivel materno. Si se administra yodo a la madre en excesivas cantidades, es decir, si nosotros pensando que por la deficiencia de yodo hacemos que esta mamá consuma en grandes cantidades yodo, el yodo sí atraviesa la placenta. ¿Listo? Como va a atravesar la placenta el yodo, ¿qué es lo que va a provocar en el bebé? Un hipotiroidismo fetal. ¿Listo? Y el crecimiento del bocio. Tampoco significa que nosotros debamos dar en grandes cantidades yodo a la mamá, pensando que vamos a producir mejoría, o peor aún, que este bebé va a ser intelectual, ¿no? Si le doy más yodo, va a ser intelectual, si no le doy yodo, va a tener deficiencia en el desarrollo. No, porque el yodo sí va a pasar la placenta, y este sí lo va a captar el bebecito. No va a ser su síntesis propia, pero sí lo va a captar. Como lo va a captar tanta cantidad de yodo y no tiene su hormona estimulante de la tiroides como tal para que se sintetice, va a producir un hipotiroidismo fetal. Por lo tanto, está recibiendo tanto yodo esta glándula de la tiroides del bebé que va a hacer que nazca con bocio, es decir, con incremento en la glándula tiroides, porque no va a haber quien la sintetice. Es decir, va a recibir tanto yodo que su glándula de la tiroides del bebé no va a sintetizarlo. ¿Qué es lo que va a hacer su glándula? También el bebé es inteligente, el cerebro del bebé también es inteligente, que dice, necesito producir más para que pueda sintetizar esta captación de yodo. Por lo tanto, se va a producir una hipertrofia de esta glándula, lo que conocemos como el bocio como tal, y ya neonatal. Además, la placenta es un lugar activo de desyodación de T3 y T4, impidiendo que ambas hormonas alcancen el compartimento fetal en cantidades significativas, estableciendo así un marcado gradiente de T3 y T4 entre la circulación materna y fetal. Como conclusiones, el trastorno del desarrollo cerebral normal del feto se va a estar ocasionado o va a estar mantenida o efectuada por la cantidad de yodo que va a recibir la mamá. Repito, 250 microgramos al día es la cantidad de yodo que debe recibir esta mamá para que nosotros evitemos los efectos propios de la disminución de la hormona estimulante de la tiroides producida por la hormona gonadotropina coriónica humana. La reducción potencial de las capacidades intelectuales fetales se va a ver afectada principalmente en aquellos niños que nazcan de bebés, que nazcan, mejor dicho, de mamás que han tenido deficiencia de yodo principalmente en el primer trimestre de la gestación. Pueden producir posteriormente estos bebecitos una tiroiditis autoinmune como tal, desencadenando posteriormente un hipotiroidismo. La alteración del desarrollo
psiconeurológico intelectual puede ocurrir en el recién nacido aún en presencia de hipotiroxemia materna leve y quizás hasta transitoria y en ausencia de anormalidades detectables en la función tiroidea del recién nacido. ¿Qué significa? Que la mamá no tiene que entrar a grandes deficiencias de yodo para que nuestros bebés nazcan con deficiencia en el desarrollo psicomotor. Basta que tengan una deficiencia leve o transitoria, va a ser como consecuencia de que estos bebés puedan nacer con estas deficiencias. Y peor aún, si después que nacen se hace la prueba del talón y no vemos alteraciones a nivel de las hormonas tiroideas, pero esta mamá ha tenido deficiencias durante la gestación, ¿dónde lo vamos a encontrar? Cuando entren en etapa escolar, ¿listo? Porque estos bebés tienen deficiencia para poder captar, son retraídos, no captan, les falta atención, pues prácticamente se los considera como incluso hipoactivos por el mismo desarrollo que se ha producido durante la gestación. ¿Listo? Esta es la prueba del talón, que prácticamente se pincha el taloncito del bebé pasada las 24 horas generalmente, es lo que se pincha el taloncito y es lo que detectamos las hormonas tiroideas en el recién nacido, principalmente para detectar el hipotiroidismo. ¿Listo? Síntomas y porcentajes, pues prácticamente el incremento, el bocio, lo que se conoce como tal, en un 43%, sequedad cutánea, lo que decía la piel áspera como lisa, en un 23%, caída del cabello en un 2.8%, constipación, se produce lo que es el reflejo del peristaltismo intestinal disminuye, por lo tanto produce constipación en un 10%, astenia 7.7%, palpitaciones 5%, nerviosismo, exoftalmos, insomnio, depresión, hirsutismo, cefalea, náuseas, vómitos son parte de la sintomatología en menor porcentaje. Esto se va a poder evidenciar en la clínica como tal, en el examen físico como tal, el incremento de la glándula tiroides a través del examen físico y la palpación de la glándula tiroides se va a poder evidenciar si existe un incremento en el tamaño o no. Cuando las pacientes ya tienen el hipotiroidismo marcado antes de la gestación, los niveles de yodo que se tienen que mantener y la cantidad del tratamiento que debe recibir debe ser continuo, no se suspende el tratamiento con levotiroxina que se da a las mamás durante la etapa de gestación. ¿Listo? Esto para evitar las complicaciones posteriores en el recién nacido. Su tratamiento. El tratamiento con tiroxina en estos casos ha demostrado mejorar los resultados estéticos del hipertiroidismo que acontece durante la gestación, el cual sin ningún género de duda debe ser tratado con fármacos antitiroideos. En el hipotiroidismo vamos a tratar con levotiroxina. En la etapa sustitutiva se deben utilizar dosis plenas, intentándose mantener desde el momento del diagnóstico una T4 libre al límite del superior normal. Lo que tenemos que hacer es prácticamente con el tratamiento evitar que esta T4 libre ingrese en mayores superiores y que la TSH ingrese en niveles bajos. Esto tenemos que tratar de mantener dentro del rango de la normalidad y para esto vamos a solicitar sus hormonas tiroideas visualmente. Pacientes hipotiroideas previas suelen requerir un incremento de la dosis de un 25 a un 50%, lo que significa que no se debe suspender su tratamiento en las pacientes que ya tienen hipotiroidismo, más bien se incrementa la cantidad de dosis de la medicación. Las pacientes con anticuerpo antiperoxidasa, que eran los anticuerpos antiperoxidasa, son los que transportan la T3 y la T4, ¿verdad? Esto también lo vamos a identificar en sangre. Si estas se van a encontrar positivo en el primer trimestre, significa que la paciente ya está haciendo un hipotiroidismo clínico, no un hipotiroidismo subclínico, porque en el subclínico las T3 y la T4 están normales. Presentan mayor riesgo de enfermedad tiroidea postparto y sintomatología psiquiátrica. La levotiroxina como tal, que se debe iniciar a las mamás que se encuentran con niveles bajos de TSH y peor aún incrementar la dosis de un 25% a un 50% si ya tienen el hipotiroidismo establecido como tal. En el hipotiroidismo subclínico va a tener esta prevalencia de 2 al 5% de las mujeres embarazadas. El subclínico, repito, el hipotiroidismo como tal tiene una prevalencia de 0.5 a 2, pero el subclínico de 2 al 5%.
contándose con escasas investigaciones en estudios realizados. ¿Por qué? Porque anteriormente, repito, en los estudios que se realizaban no se podía detectar o no se daba tanta importancia, como así decirlo. Simplemente se ha visto en los estudios por qué había tantos niños con retraso mental, porque en las áreas donde no existía mar, estos niños no captaban, no tenían el coeficiente intelectual, al igual que en áreas asociadas con océano, ¿listo? Donde se comía mayor cantidad de mariscos, peces. Entonces, gracias a estos estudios que se han podido realizar, se ha podido identificar que la causa de esto era el yodo. ¿Y dónde se empieza a absorber el yodo? Es en la gestación. Entonces, todas estas mamás que desencadenan su hipotiroidismo subclínico, recién se ha podido establecer que gracias a esta deficiencia del consumo de yodo en la gestación es lo que provocaba que posteriormente estos niños tenían retraso en el desarrollo psicomotor como tal. El hipotiroidismo subclínico presentado un riesgo 3 veces mayor de abrupto de la placenta, es decir, que prácticamente de desprendimiento de placenta, principalmente el desprendimiento de placenta se ha podido evidenciar en aquellas pacientes que tienen el hipotiroidismo clínico como tal, comparado con la población sana. Casi el doble del riesgo de parto pretérmino y mayor dificultad respiratoria y admisión a cuidados neonatales intensivos. No encontraron diferencias en la incidencia de hipertensión gestacional y preeclampsia en pacientes con hipotiroidismo como tal. En el puerperio, la enfermedad tiroidea postparto se desarrolla entre un 5 y 9% de las pacientes y se encuentra asociada a la presencia de autoinmunidad tiroidea positiva, especialmente en el primer trimestre de la gestación, adquiriendo relevancia en el periodo de la vida, en el periodo del puerperio, principalmente porque en estas pacientes ya se va a encontrar el anticuerpo antiperoxidasa positivo, es decir, que en estas pacientes la T4 y la T3 ya se va a encontrar positivo y vamos a poder evidenciar el hipotiroidismo como tal, ya no solo el hipotiroidismo subclínico. Puede existir un compromiso del coeficiente intelectual en niños nacidos de madres con TSH alta y anticuerpo peroxidasa detectables durante el embarazo. Esta enfermedad tiroidea se desarrolla entre las 3 y 19 semanas postparto y se ha hallado que el 50% de las pacientes con T4 libre y TSH normales durante el embarazo, pero con anticuerpos antiperoxidasa positivos durante el primer trimestre, desarrollará una enfermedad tiroidea postparto, mientras que el 50% permanece euteroideas, aunque persista sus anticuerpos antiperoxidasas elevados en el periodo de postparto, entre las 3 y 19 semanas postparto. Aproximadamente el 20 al 30% desarrolla un hipotiroidismo permanente y a su vez el seguimiento a largo plazo de las pacientes con disfunción transitoria muestra que un 50% tiene una recaída a los 7 años, es decir, que tras un periodo de gestación, si sus valores normales de hormonas tiroideas se han encontrado o se han normalizado tras el parto o cesárea, en 7 años posteriores estas pacientes pueden llegar a tener una recaída. O pacientes que tienen antecedentes de hipotiroidismo en su primera gestación, significa que su próxima gestación tienen el riesgo de desarrollar nuevamente hipotiroidismo y que este hipotiroidismo se permanezca presente posterior al parto y la cesárea. Otros estudios han hallado una incidencia elevada de sintomatología psiquiátrica, principalmente en aquellas pacientes que tienen sus anticuerpos antiperoxidasa positivos, es decir, que tienen los T3 y T4, que es la hormona que va a hacer que circule el anticuerpo antiperoxidasa. Si estas se van a encontrar positivos, estas pacientes tienen mayor riesgo de que no desarrollen una patología o una sintomatología psiquiátrica, principalmente la depresión postparto. ¿Listo? Para estudiar la función tiroidea podemos efectuar determinaciones, principalmente de la T4 y la TSH, pero de la función tiroidea como tal en pacientes sin gestación sí debemos hacer el tamizaje de todas las hormonas como tal, porque en estas no va a estar influenciada por la hormona del embarazo. Los anticuerpos antitiroideos y sus funciones antiperoxidasa, antihemoglobina y antireceptor de la TSH se encuentran generalmente asociados a procesos inmunes en pacientes que no van a estar en gestación. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Se debe hacer la cuantificación de la T4 libre, que permite evaluar la función tiroidea en forma independiente de las variaciones de la hormona fijadora de tiroxina.
hacer un monitoreo o utilizar principalmente la TSH y la T4 libre, y la TSH debemos tratar de mantener en un rango normal o más o menos en un rango que oscila entre 0.5 y 2.5 miliunidades litro, y se recomienda efectuar nuevas determinaciones al cabo de 6 a 8 semanas iniciada el tratamiento oportuno en la paciente. Es decir, si nosotros encontramos dosis de TSH bajas entre las 10 y 12 semanas de gestación, debemos tratar de mantener que estas oscilen entre 0.5 y 2.5 miliunidades litro. Si estas incrementan, significa que yo debo incrementar mi dosis de ¿qué? De levotiroxina, de un 25 hasta un 50%. Y sus controles tengo que realizar mensualmente o mínimo cada 6 a 8 semanas. Debo volver a solicitarle sus hormonas tiroideas para verificar que éstas se encuentren dentro de estos parámetros. Si ya se encuentran inferior a 0.5, significa que voy a reducir la dosis de levotiroxina, pero si se encuentran mayores tengo que triplicar. Por eso esto se va jugando la dosis de levotiroxina, no es una dosis permanente que va a recibir la paciente. Se puede incrementar se puede iniciar con una dosis al día, incluso llegar en pacientes hasta 3 dosis al día. Lo normal es que por lo menos tengan una dosis diaria y se encuentren dentro de este parámetro para no desencadenar o desarrollar su hipotiroidismo y por lo tanto el yodo ingrese directamente de la circulación materna al bebé. Es recomendable durante el embarazo el estudio de la función tiroidea por lo menos una vez por trimestre, y esto principalmente en aquellas pacientes que no hemos encontrado sus niveles alterados durante el primer trimestre de la gestación. Se calcula que entre el 1 y 2% de las gestantes reciben terapia con levotiroxina para tratar su hipotiroidismo. Durante el embarazo, los requerimientos de las hormonas tiroideas se incrementan entre las 15 y 18 semanas de gestación, porque es el inicio de la meseta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Empieza a las 12 semanas, pero se mantiene 15, 16, 17, 18, ya va a permanecer pues prácticamente en esta meseta continua. Para el seguimiento de las gestantes hipotiroideas, las recomendaciones actuales de la Sociedad de la Academia Nacional incluyen el control del estado tiroideo de TSH y T4 libre cada trimestre del embarazo y el ajuste de dosis para lograr mantener estas concentraciones séricas de TSH entre 0.5 y 2.5 unidades litro. Antes se creía o se tenía que prácticamente eran habituales tomar la levotiroxina en la mañana con el estómago vacío. ¿Listo? Entonces se recomendaba a las mamás tomar su levotiroxina en la mañana con el estómago vacío. Actualmente, a los estudios que se han podido realizar y estudios cruzados, se recomienda la ingesta de levotiroxina durante la noche, a la hora de dormir, en lugar de la mañana, porque esto va a hacer que mejore las captaciones y por lo tanto su captación mejore la captación de la levotiroxina, se incrementen los niveles de la TSH, por lo tanto ya no ingrese mayor cantidad de yodo transplacentario hacia el bebé, sino lo capte la mamá. ¿Listo? Muy bien, eso es todo. Muy bien, chicos. Una pregunta. Dime. El hipotiroidismo subclínico dijo que era TSH baja. La TSH se va a producir baja porque la hormona gonadotropina coriónica humana se va a incrementar entre las primeras semanas de gestación. En realidad va a tener su incremento máximo a partir de las 8 semanas, se va a empezar a incrementar. Hasta las 12 semanas va a tener su pico máximo. Y esta va a sustituir a la hormona liberada, la hormona estimulante de la tiroides. Por lo tanto, esta hormona estimulante de la tiroides se va a encontrar baja, ¿listo? Por el incremento de la hormona liberada. En estas semanas, entre las 10 y 12 semanas de gestación, que se produce el incremento máximo de la hormona del embarazo, es que nosotros debemos solicitar la TSH y la T4 en la gestación para que nosotros podamos detectar si está desarrollando un hipotiroidismo subclínico en la gestación. Porque una paciente que no va a estar en gestación no va a tener la hormona del embarazo, ¿listo?
Por lo tanto, sus niveles de TSH en el hipotiroidismo se van a encontrar normales, ¿verdad? La T3 y la T4 van a encontrarse normales. Pero una paciente en gestación por la hormona del embarazo es que se encuentra la TSH baja, ¿ya? Y la T4 libre se va a encontrar incrementada. ¿Por qué? Porque la hormona que va a fijar a la T3 y la T4, ya sé que la carga de la circulación tiene más preferencia por la T4, va a captar a la T4, por lo tanto se va a encontrar circulando la T4 libre. ¿Listo? Entonces por eso es que vemos la T4 libre incrementada. Se ve el incremento de la T4 libre y la TSH se encuentra baja. Teníamos una diapo más antes, ¿no?, que decía que la TSH estaba elevada y las hormonas T3 y T4 estaban normales. Eso ya es cuando es un hipotiroidismo clínico. Ah, pero decía subclínico. Tal vez hay un error, ¿no? Sí, voy a fijar. Ay, ¿dónde está? Otra pregunta, la abreviación de UG no es microgramos. Microgramos. Microgramos, ¿no? Microgramos. No pico. Microgramos. Ya, gracias. Muy bien, chicos. ¿Quiénes no se han hecho anotar en la lista, por favor? Castrillo, doctora. ¿No quieres entrar? Nos vamos a escribir. ¿Por qué no te quieres inscribir? ¿Por qué no te quieres inscribir?